Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Ya son 9, entonces hay un minuto. Vamos a hacer tesón y comenzamos. Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos y bienvenidos serán los que se vayan sumando. Vamos a continuar con la lectura del el Gita Vajini, el Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Vamos a comenzar el capítulo 2. Recordemos que en este compilado de mensajes de Sai Baba sobre el Bhagavad Gita tiene 27 capítulos, a diferencia de los 18 que tiene el Bhagavad Gita original, ¿no? Estos son comentarios. Y hoy comenzamos el capítulo 2, que son 5 páginas del capítulo 2, así que vamos a leer la mitad de este capítulo. Dios mediante el sábado que viene lo concluimos. Y comienza así este capítulo 2. El primer capítulo, dice Sai Baba, estaría mejor denominado el Gita de Arjuna en vez del Gita de Krishna. Abrumado por la tristeza y la confusión, Arjuna se retira de la guerra y deja a un lado sus armas. En su carro, detenido entre las dos fuerzas, se encuentra abatido. Se vuelve de un lado a otro perplejo y perturbado. Examina las caras de sus parientes y amigos. Está agobiado por la compasión. Su famoso arco resbala de su mano. Se siente demasiado débil para permanecer de pie y aún sentado. Su mente entonces se desvía hacia los preceptos de la escuela del pensamiento Purva Mimamsa, y entre paréntesis dice filosofía que enseña el arte de razonar para facilitar la interpretación de los Vedas. Jura que no entrará en la lucha. Cuando Sanjaya informó esto al rey ciego Dhritarashtra, éste se regocijó grandemente, pues la victoria estaba a la mano. Él no tenía visión premonitoria ni clarividencia, y mucho menos visión divina, de manera que se sintió feliz de saber que su sueño de obtener un imperio sin merma se volvía realidad sin esfuerzo alguno. Pero Sanjaya, quien sí tenía visión divina, pensó: ¿qué es este malsano regocijo que le complace? Si el Señor mismo está del lado de los Pandavas, ¿cómo puede tener éxito el malvado plan de este rey? Luego se imaginó las horribles consecuencias que ocasionaría la entrada de Arjuna en la lucha. Las lágrimas corrían por las mejillas de Arjuna. Se veían remolinos en sus ojos. Ni el Señor mismo pudo soportar este cuadro, ni permanecer callado. Tomó el pulso de Arjuna y diagnosticó su mal. De inmediato supo que la enfermedad del engaño, del error motivado por una falsa evaluación, había penetrado en sus tres cuerpos, el denso, el sutil y el causal. Vio que la compasión que envolvía a Arjuna no era genuina, pues la auténtica piedad está dotada de exaltados impulsos y motivos divinos, y no debía desoír los mandatos del Señor. En realidad, se trataba de egoísmo oculto bajo el velo de la compasión. Así el Señor decidió curarlo de esa debilidad. El Gita dice que Arjuna estaba imposibilitado, agobiado por la compasión, y de eso tenía que curarse. Así como un espíritu que se posesiona de una persona tiene que ser exorcizado, Arjuna tenía que ser librado del temor y la cobardía. Pues quien tiene al Señor a su lado no tiene nada que temer. ¿Qué puede hacer un simple fantasma quien es el Señor de los 5 elementos? El Señor es el médico supremo. Narayana, Dios, el Creador,
Era el médico que necesitaba Arjuna y lo tuvo. Cuán afortunado fue Arjuna. Aún desde las profundidades mismas del sufrimiento surge la alegría. Hasta el 11.º verso del segundo capítulo se habla del desaliento de Arjuna, del efecto de la posesión. Esa es la razón por la que el primer paso para la curación es la exposición del Sankhya Yoga, del sendero del conocimiento, Jnana. La enseñanza que otorga la inmortalidad de Krishna comienza desde este verso 11.º. En efecto, el Bhagavad Gita empieza en ese punto. Hasta aquí se trata de la descripción del error de Arjuna nacido de la ignorancia y de la torpeza del intelecto. Krishna, desempeñando el papel de testigo, permite que el abatimiento profundice en él y lo oscurezca. Cuando al fin Arjuna arroja su arco negándose a pelear, cuando confiesa que ha perdido toda idea del bien y del mal, cuando ruega a Krishna que le enseñe el camino, que mejor resuelva sus problemas, entonces Krishna se adelanta y le dice: Arjuna, ¿cómo pudo apoderarse de ti esta miserable sombra de cobardía, cuando todo el tiempo te has mantenido lúcido y preclaro? Esto es por demás indigno del héroe que eres, del héroe que tú eres. La palabra Arjuna significa un carácter inmaculado y puro. ¿Por qué esta decisión? La batalla es inminente. Los nubarrones de guerra se han acumulado y están tronando. Los enemigos al frente solo esperan el momento de lanzarse a la refriega. Han acumulado sobre ti incontables injusticias y crueldades, y ahora se aprestan a apoderarse de la tierra que por derecho te pertenece. Tú hasta ahora has soportado toda la aflicción que te han causado, sin apartarte un ápice del camino recto. Has cumplido con todas las condiciones que te fueron impuestas, y has pasado todos los años de destierro que te fueron prescriptos. Tus esfuerzos por llegar a un arreglo resultaron inútiles. No pudiste evitar el choque de las armas. Cedimos cuanto pudimos. Ahora, la guerra es el único medio por el cual los ojos del malévolo Duryodhana podrán ver su propia iniquidad. Esta guerra se decidió después de una larga deliberación. No ha sido una decisión precipitada resultado de un ataque de ira. Ancianos dignos de confianza analizaron los pros y los contras y llegaron a la conclusión de que era inevitable recurrir a las armas. Tú y tus hermanos aprobaron todo esto y acataron la decisión. Te has venido preparado con entusiasmo para esta batalla. En efecto, has estado pensando en ella más que otros. ¿Cuán erróneo resulta que ahora vuelvas atrás? Esta guerra no te fue declarada en un abrir y cerrar de ojos. Se han venido acumulando sus causas desde hace tiempo. ¿Recuerdas cómo luchaste, sufriste hambre y viviste de raíces y frutas silvestres para merecer del señor Shiva su tridente? ¿Y cómo llegaste hasta el mundo del señor de los dioses Indra a fin de obtener flechas celestiales para esta batalla? Creí que el momento señalado por el destino para el aniquilamiento que la malvada progenie de los Kauravas merecía habría llegado. Pero ahora tú empiezas con este canto fúnebre. ¿Por qué esta nota ominosa? ¿Cuál sastra, cuál código moral te dicta esta actitud? Piensa en tu deber como miembro de la casta de los guerreros, kshatriyas, sostener la rectitud, el dharma, practicar e imponer la justicia. Tuya es la riqueza del valor, de la osadía, de la entereza. Ahora estás abrumado por este extraño desapego que te pone patéticamente fuera de lugar. Esta cobardía trae vergüenza sobre ti y hasta sobre tus famosos antepasados. ¡Qué vergüenza! Has arrastrado a la raza yatrilla guerrera a la desgracia. La guerra es el camino indicado para los de tu clase, el camino que lleva al cielo. ¿Cómo podrás librarte de la infamia si ahora te retiras del campo? Has ganado el título de victorioso por la proeza de tu brazo.
No manches la reputación que has logrado con el esfuerzo de toda una vida. Abandona ya este agobiante error. Acá vamos a cortar. Sábado que viene vamos a terminar estas palabras que Sai Baba está recordándose cuando era Krishna y le decía a Arjuna todas estas cosas que estamos leyendo, Albina, y la ponemos en contexto en cada uno de nosotros, ¿eh? Cuando flaqueamos ante pruebitas, porque todo esto es una enseñanza para todos, ¿eh? Era, em, cuando leías, esto lo he leído muchísimas veces y, y lo recuerdo en los momentos de la vida en cuando uno tiene que tomar una decisión. Porque si me pongo del lugar de Arjuna es como que lo comprendo, ¿no? Pues humanamente. Dice que estaba abrumado por la tristeza y la confusión. ¿Cuántas veces nos sentimos así, no? ¿Cuántas? Y tristeza y confusión. Confusión, porque no sabía qué hacer, qué actitud tomar. Y dice, deja a un lado sus armas, se retira, me pongo en su lugar, ¿no? Y me imagino esa decisión que tiene que tomar para luchar nada más y nada menos que contra sus parientes. Y estaba llorando, dice Sai Baba, le caían lágrimas de los ojos. Se le caían lágrimas. Y, y esto se me ocurre a mí, ¿no? Si me pongo en lugar de Arjuna, se debe al apego que uno tiene por los que considera parientes, por los parientes que nos han tocado en esta vida. Porque si no hubiera tenido que luchar contra los parientes, lo hubiera hecho sin lugar a dudas, porque era un guerrero, como le dice, ¿no es cierto? Como se lo hace recordar Krishna. Pero he aquí que está ante una prueba muy dura, muy, porque tiene que luchar justamente con eso, con la familia con la que ha crecido, con la que ha aprendido muchas cosas, como el arte de las armas, la sabiduría también, con el gran maestro, ¿no es cierto? Bhisma, creo que era Bhisma. Entonces son muchas cosas que pasan por su cabeza. Y, y poniéndome en su lugar, creo que actuaría exactamente de la misma manera, porque nosotros ahora lo vemos a la distancia y podemos decir, sí, pero estaba Krishna allí al lado de él. Pero, ¿cuántos momentos hay en la vida que, sabiendo que Dios está con nosotros, está en nosotros, sufrimos porque tenemos que tomar alguna decisión? Y, y pienso que es, ¿no?, como la madre o el padre que lleva a su hijo al médico y lo tienen que operar para que sane de alguna dolencia. Y si no lo hicieran por un amor desmedido y egoísta, ese hijo moriría. Y Arjuna en este momento de su vida tiene que tomar una decisión muy drástica, dolorosa
importante. Y es aquí que Dhritarashtra, ¿no?, se pone contento, porque al no luchar Arjuna, ya veía, ¿no es cierto?, la ganancia, o tener un imperio sin Nerma, dice. Es decir, esa es la otra parte, lo que sentía Arjuna y lo que sentía, digamos, en este caso, su pariente enemigo Dhritarashtra. Y cuando llega acá que las lágrimas corrían por las mejillas de Arjuna, imagínense que Arjuna, que era un guerrero, que había tenido, como le va describiendo Krishna, ¿no es cierto?, todos los contratiempos que habían pasado cuando estuvieron en el exilio, todo lo que hizo para conseguir el Pasupata, todo lo que había pasado, y es como que acá se desmorona. Y Krishna tiene que intervenir para hacerle ver. Nosotros a veces no tenemos la suerte de Arjuna, que lo tiene a Krishna, que le da un zamarreo, ¿no? Pero sí tenemos algo muy importante, que es el discernimiento. Y creo que Arjuna en este momento no estaba usando el discernimiento. Por eso no veía con claridad. Más abajo dice, ¿no?, que lo que sentía Arjuna, ¿no es? Bajo un velo de compasión, era egoísmo. Porque esa compasión no la hubiera tenido con cualquier otro enemigo con la que hubiera tenido que luchar. Pero sí el egoísmo, porque tenía que luchar contra quienes eran sus parientes. Y agobiado por la compasión, y eso tenía que curarse. Podemos decir entonces, es malo sentir compasión. En este caso, la compasión era fruto del egoísmo. Y muchas veces me ocurre, por eso me voy a poner, ¿no es cierto?, como referencia, que uno tiene compasión por lo que le ocurre a los más cercanos, que son los parientes que tiene, y por ahí, que es una compasión egoísta, y por ahí no compasión con alguien mucho más lejano y que está sufriendo o pasando por la misma situación. Y por lo temporal también, Albina. A lo mejor nos Y angustiamos algo que pasa hoy, y lo que pasó hace años, décadas, que fue terrible, que exacto, exacto, exacto. Nos pasa que, o me pasa, o me ha pasado, ¿no?, que cuando uno entra en este estado es porque no tiene confianza en sí mismo, ¿no?, en el Dios interno. Acá Arjuna tenía a Krishna, pero en su pensamiento pesaba más lo que sentía, esa falsa compasión hacia los parientes, ¿no?, que lo que Krishna, que estaba a su lado y por algo estaba a su lado, eh, le impelía a hacer, ¿no? Nosotros, si nos ponemos ahora, decimos, pero ¿cómo Krishna, siendo Dios, lo va a instar a que luche contra sus parientes? Krishna no estaba instándolo a luchar contra los parientes, sino a luchar consigo mismo, con todo eso que él estaba sintiendo y que le impedía realizar su deber, su dharma como guerrero.
Es más, Albina le recuerda acá que ya habían hecho todo lo diplomáticamente posible antes, habían agotado toda Exacto. la instancia. Esta ya era una situación límite, límite. Se habían, incluso Krishna, ¿no es cierto?, que había ido y había hablado con los Kauravas, ¿no es cierto?, para tratar de impedir esta guerra, para convencerlos, pero como, como Dhritarashtra, como dice acá, no tenía una visión divina, si bien sabía, porque se me ocurre que sí tenía que saber que Krishna era alguien superior. Y, y para dejarlo acá, porque después hay bastante para comentar y quiero escucharlos a todos, eh, Arjuna dice tenía que ser librado del temor y la cobardía, pues quien tiene al Señor a su lado no tiene nada que temer. Es casi, para mí, ¿no? Me cuesta pensar que Arjuna tenía temor y cobardía. ¿Temor a qué? Temor a lo que él consideraba, ¿no es cierto?, ir contra el Dharma, a luchar contra sus parientes. Y eso hacía que lo detuviera, que se detuviera, ¿no? Y yo cuando le pienso, poniéndome en lugar de Arjuna, qué terrible, ¿no? Porque él a su vez estaba, digamos, sabía lo que era el Dharma. Y aquí también se agregaba el hecho de actuar de una manera aparentemente adármica. Por eso vamos a ver, ¿no es cierto?, que Krishna le habla también sobre el Dharma y le hace ver. Y muchas veces nosotros hay que tener muy en claro, ay, disculpe, hay que tener muy en claro y solo el discernimiento, el intelecto, el buddhi, nos hace ver, ¿no es cierto?, con claridad qué actitud tomar sobre algunas cuestiones que consideramos dármicas o adármicas. Porque a mí me ha pasado muchas veces dármico lo que voy a realizar, lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Y ahí es cuando uno tiene que hacer ese momento de silencio, dejar que hable el buddhi, el intelecto, el discernimiento, porque no nos va a mentir, es lo que nos va a dar, digamos, la luz, lo que nos va a iluminar para que sepamos realmente qué es lo que tenemos que realizar. A mí me ha pasado muchas veces pensar si algo era dármico o adármico. O sea que siempre, siempre me ha ayudado mucho, muchísimo esta historia de Arjuna y de Krishna, poniéndome en lugar de Arjuna, por supuesto. ¿Y qué se puede tener, no? Si tenemos a Dios dentro nuestro, como lo ha dicho infinidad de veces, va dentro, afuera, adelante, atrás, a los costados, ¿no? Zaira. Interesante, Albina. Te vamos a dar paso, gracias, Albina, a Marco Erice. Y cuando vos hablas, Albina, y sin entrar en cuestionamientos, ni juzgamientos, ni detalles, en la propia organización SAI hemos tenido varias divisiones y cismas a lo largo de mucho tiempo. Y uno pone los valores, ¿no? El amor, el Dharma, y bueno, la paz, la no violencia y demás. Y uno dice, ¿cómo el discernimiento es quien nivela y nos hace decidir en cuanto a
para dónde ir, porque muchas veces uno dice, bueno, pero eso no es amoroso. Y pero nos estamos olvidando del Dharma, ¿no? De la rectitud y lo del deber ser, de lo que tenemos que Eh, hacer, así que, Me ha pasado y en esta situación, Horacio, cuando me dijeron que si me quedo de cierto lado y no me paso a otro lado, estoy actuando adármicamente. No creas que me ha pasado. Y claro, ahí es cuando uno se tiene que poner a meditar, a reflexionar, ¿no? Y y a ver qué es lo correcto para uno, ¿eh? Para uno, claro, porque para otro será otra situación la correcta. claro. El discernimiento, muy bien dijiste, ¿eh? Qué lindo tema. Gracias, Albina. Marquito querido. Om Sri Sairam. Eh, aunque parece simple este texto, desde mi enfoque, mi forma de ver, jugando mi rol de Shiva, no me resultó tan fácil. Entonces busqué cómo darle un marco de referencia a esto, para entender por qué sucede lo que sucede y cuál es el enfoque que plantea Swami aquí. Y el tema es el siguiente. El, digamos, la filosofía, el modelo, porque el ser humano vive sobre la base de modelos, de la filosofía de hindú se sustenta sobre 6 puntos de vista o, digamos, forma de enfoque que son llamados los darshanas, las visiones. Entonces, desde los darshanas podemos entender, a mi juicio, a mi modo de ver, este tema desde ese ángulo de percepción. ¿Por qué? Primero, los 6 darshanas son Nyaya, Mimamsa, Vaisheshika, Samkhya, Yoga y Vedanta. Entonces, para poder entender por qué Arjuna, como dice Swami, y aquí voy al texto, dice la mente de Arjuna, dice su mente, entonces se desvía hacia los preceptos de la escuela del pensamiento Purva Mimamsa, o sea, la filosofía que enseña el arte razonar para facilitar la interpretación de los Vedas, que no sé si esto fue puesto por quien ha traducido, porque, digamos, Swami iba directo a esto. Entonces, nosotros veníamos estudiando el Dharma. Entonces, aquí tenemos ya un enfoque, un encuadre. No es que Arjuna estaba, digamos, delirando, aunque Swami dice que él fue poseído tanto a nivel físico, digamos, astral, o sea, cuerpo sutil y cuerpo causal. O sea, fue poseído. Y luego voy a enfocar en eso. Entonces, Por el engaño. claro, pero el engaño, la posesión, hay que ver qué significa la palabra engaño. Un espíritu que posea, digamos, cuando entra en una posesión, en el espiritismo se estudia muy bien eso, es decir, cuando se llama también obsediado. Sí. Entonces, veamos aquí, pero él se fue ¿a qué? Al modelo de pensamiento y estudios que él tenía como Dharma, que es el Mimamsa. Se le llama Purva Mimamsa o Karma Mimamsa, ¿ya? Entonces, digamos, investigando un poquito, digo, ¿qué es el Dharma en el Purva Mimamsa del cual hace alusión Swami? Dice, no es solo una obligación moral, ¿ok? O sea, él viene desde ese enfoque, sino también el fundamento espiritual que sienta la base de la justicia, la verdad y la armonía en la sociedad. O sea, ese era el enfoque que tenía Arjuna. El énfasis está en realizar las tareas con devoción desinteresada y una profunda comprensión de la enseñanza sagrada para alcanzar la meta espiritual más elevada. Pero ¿cómo enfoca el Mimamsa, el Purva Mimamsa, el conocimiento? Y acepta 6 medios para obtener ese conocimiento. De allí entiendo, desde mi enfoque, por qué Arjuna se fue al Purva Mimamsa, porque dice, su mente se desvía hacia los preceptos del Purva Mimamsa.
La forma de los 6 medios para obtener ese conocimiento es percepción sensorial, ¿ya? Comparación, inferencia, testimonio y postulación y la no percepción. Ahora bien, el Mimansa, para nosotros que somos estudiantes también de la Advaita, ¿ya? El Purva Mimansa es la escuela que está relacionada entre los 6 darshanas con justamente el Vedanta, y dentro del Vedanta las 3 líneas del Vedanta. Entonces, digamos, primera cosa que a mi juicio me hizo comprender, no es que Arjuna empezó a delirar, sino que Claro. al tener el modelo interno del Purva Mimamsa, como lo dice Swami, lógicamente se fue a esto de la percepción sensorial, el Dharma en la sociedad. Entonces era lógico que frente a la sociedad él tuviese esa dialógica, dice, ¿cómo voy a ir, digamos, por un lado, digamos, atentando contra aquello que es lo que he aprendido toda mi vida dentro del modelo del Purva Mimamsa? O sea, tiene lógica. Entonces Hey, dice, Marco, y yo me instalo en el juego este de ser Arsuna. Arsuna también capaz que pensaba, y Krishna me está tanteando hasta ver dónde aplico el amor y paro toda esta locura. bueno, Claro, recordemos otra cosa, no eran jovencitos. O sea, sí, Bhishma tenía 80, 115 años, 85 años tenía claro. Arjuna, y digamos 86 tenía Arjuna, y Krishna tenía 85, bueno, más o menos por ahí, ¿no? Así como dice Swami, para explicitar cómo fue ese, entre comillas, engaño. Así como un espíritu que se posesiona a una persona tiene que ser exorcizado, qué interesante. O sea, Swami ha hecho exorcismos. Arjuna tenía que ser liberado del temor y la cobardía, ¿ya? Pues, y aquí, como bien dijo también Albina, yo tomé eso por lo que nos pasa hoy como devotos con baba. Ujú. ¿Quién tiene, pero pues, quién tiene al Señor a su lado? No tiene nada que temer, ¿ya? ¿Qué puede hacer un simple fantasma a quien es el Señor de los 5 elementos? El Señor es el médico supremo. Sigue Swami diciendo, cuán afortunado fue Arjuna. Aún desde la profundidad del mismo sufrimiento surge la alegría. Y aquí viene algo que interesante también, digamos que, como lo he dicho en otro momento también, el, el Gita, en cierta manera, comienza en el capítulo 2 en el sloka 11. O sea, hasta el 11.er verso del segundo capítulo se habla del desaliento, del efecto de la posesión de Arjuna. Y esa es la razón por la que el primer paso para la curación es la exposición del Sankhya Yoga, del sendero del conocimiento. Y es interesante porque aquí viene la segunda escuela, o sea, tenemos la escuela del Sankhya. Él se va hacia el Mimamsa y Swami lo lleva al Samkhya. Y el Samkhya, y ese, digamos, da la idea al yoga del Samkhya o el Samkhya Yoga, viene a ser, digamos, donde el Samkhya alude a los dos principios de Purusha y Prakriti. ¿Ya? O sea, la esencia de la naturaleza. Bueno, hay toda una profundidad muy amplia sobre esto, pero Swami lo dice, ya el Sankhya Yoga, el sendero del conocimiento, el sendero de Jnana. De hecho, en los 34 capítulos, en los 34 discursos que da Swami sobre 2 capítulos del Gita, entre agosto y septiembre de 1984, explicita muy bien este tema. Entonces, y aquí dice, la enseñanza que otorga la inmortalidad, Amrito Padesha. Amrito Padesha viene a ser 2 palabras, Amrita, que es el néctar, lo más elevado, y Upadesha. Ya, de hecho, existe el Upadesha mantra que se da en las iniciaciones a los devotos. ¿Y qué significa Upadesha? ¿Ya? Upadesha en sánscrito se refiere a la instrucción, a la enseñanza o a la guía espiritual proporcionada, especialmente se da tanto del hinduismo como dentro del budismo. ¿Ya? Y es un término que implica una directiva autorizada,
O sea que está dándole un, digamos, un tenor, como dice Swami aquí, respecto que da Krishna a Arjuna, la enseñanza que otorga la inmortalidad. Entonces, es re interesante este aspecto que para nosotros, al menos para Marcos, tomar las enseñanzas de Swami como un upadesha, amrito padesha. O sea, y como cuando hay un mantra es el upadesha mantra. Generalmente el upadesha mantra viene a ser el mantra que le otorga un gurú a un discípulo. ¿Ya? En este caso, Marcos recibió su upadesha mantra, que es Gayatri mantra, por Swami Dayananda. Entonces, en ese sentido es riquísimo la enseñanza que nos está dando Swami aquí a través del Gita, y termino con lo que dice. El amor es el punto de vista de Krishna. Y dice, el reconocer el propio error es la primera cualidad de un buen discípulo y es el comienzo de la sabiduría. La pregunta es, ¿cuál es el error? ¿A qué error se refiere? ¿Ya? Solo los necios creen que lo saben todo y sufren del horrendo mal del engreimiento. El error grave, el principal y fundamental error, que también lo alude en otro momento Swami, es el hecho de creer que yo soy el hacedor, o sea, el sentimiento del ego. Y Swami da la enseñanza, y creo que salió hoy en el pensamiento del día, donde habla cuáles son los dos fundamentos principales del sentimiento del ego, de la hamkara, de la riqueza, el sentimiento de que soy el poseedor de riqueza, y de la educación, de creer que yo, porque soy instruido, soy superior a los demás. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marcos, cuando nos centramos en la propia lectura del día, qué bueno, y cuando se analiza eso, qué interesante, y con en otros aspectos, qué bueno, muchas gracias. Willy Cabanzo, querido, siento que tenés que expresarte cómo está ese Arjuna en ese cuerpo. eh, Buscando siempre una relación, primero que todo, muchas gracias a todos y un saludo. Buscando siempre que esa respuesta de la relación con Dios responda a aspectos de la ignorancia que permanecen y prevalecen en uno todo el tiempo, como su omnisciencia, su omnipotencia y su omnisapiencia, porque siempre nos queda fácil disminuir y acomodar nuestro ego como a buscar los resultados que uno quiere, los esperados, pero no necesariamente los que uno necesita. Entonces, el afinar, como decía Marcos, el elemento para conocer realmente cuál es el camino a seguir en cada una de las situaciones, siempre responde primero a la necesidad de establecerse uno en él, establecerse uno en su conciencia propia, en cada momento, en cada instante, y tratar de mantenerlo a través de las prácticas espirituales. Yo creo que la meditación, la repetición del nombre, etcétera, todas contribuyen a que uno pueda mantener afinado ese camino, ese hilo, esa comunicación permanente con Krishna. Creo que el buscar el equilibrio es parte de la disciplina que uno debe hacer todo el tiempo, de estar limpiando esa cantidad de caminos que él tiene para enseñarle a uno y que uno muchas veces los desprecia porque quiere algo extraordinario que suceda. Es fantástico, es que pensar de una manera en la que muchas veces quiere uno que sucedan las cosas y no es así, puede ser un poco más sencillo. Entonces yo creo que eh, la confianza y la fe son dos elementos sustanciales para cruzar este océano. Y en mi caso creo que la he encontrado en algunos momentos como un vestigio de que estoy haciendo lo correcto a través de dos elementos, uno que es el ananda, la tranquilidad y la sabiduría, es decir, entendiendo de que esto está por encima del simple conocimiento. Saira. Qué lindo, Willy. Cuando hablabas, y pasamos con vos, Mónica,
cuando hablabas, digo, uno puede llegar a tener entrega a Dios, pero en la posición que estaba Arjuna, él no sabía cuál era el camino que debía seguir. Él se debatía en esta confusión de ignorante, ¿no? Parar la guerra, ponerse a pelear, y él estaba entregado a Krishna, pero no sabía qué hacer. Creo yo, ¿no, Mónica? Sairán a todos. Mira, justamente estaba pensando, no sé, esto me lo puede decir alguien, bueno, cualquiera de ustedes que sabe más que yo. No sé si Arjuna tenía idea de la divinidad de Krishna hasta ese momento, porque creo haber leído o haber escuchado que después, inmediatamente, después de las enseñanzas se da cuenta de la divinidad. Creo, Dardo, a ver, ¿qué decís, Dardo? Estaba sintiendo. Sí, la interrumpimos a Mónica un ratito. ¿Qué tal? Buen no, día para todos. está bien, hola. Pero es lindo el punto que toca Mónica, porque Baba lo explicó, vaya a saber en qué discurso, no me acuerdo, pero dijo, como bien dijo Marcos Erice, ellos en la batalla ya tenían como 70 y pico, 80 años entre los dos, cada uno, porque en ese tiempo la gente vivía más. Y Sai Baba dijo que aunque vivieron todo el tiempo juntos como primos, cuñados, amigos, se vieron toda esa cantidad de años, a lo mejor desde los 8 o 10 años juntos, se conocieron durante 70 años todo el tiempo. Dice que hasta ese momento de la batalla y de ahora del dictado del Gita por parte de Krishna, todavía Arjuna tenía la confusión del mental de la ignorancia. Ujú. Realmente todavía falta, acuérdense que él le muestra la forma suprema, ¿no? Después, durante el final del discurso del Bhagavad Gita. Así que sí, es correcto, Mónica. Él todavía, aunque estuvo 70 años al lado de Krishna participando como amigo y pariente, y lo tenía al lado todo el tiempo, no estaba consciente de su realidad en la totalidad. Es más, después hay otras cosas muy interesantes que cuenta Baba también. Pero bueno, sigamos, Mónica, sigamos. Qué lindo, Dardo, gracias. Adelante, Gracias, Mónica. gracias. Sí, bueno, entonces, imagínate cuando se le revela esa divinidad, lo que va a hacer que nosotros detectemos en la lectura la entrega, ¿no? A mí lo que me ha pasado que, bueno, prácticamente han dicho todo lo que yo tenía pensado, porque, a ver, la lectura habla sobre la tristeza, confusión de Arjuna, el error que provenía de la ignorancia, dice, de la torpeza del intelecto, como Krishna, desempeñando su papel de testigo, permite que el abatimiento se profundice en él, dice, y lo Ah, oscurece, dice la lectura. O sea, vemos cómo Krishna le permite vivir esa experiencia, porque le podría haber hablado antes de la batalla, minutos antes, mirá, te va a pasar esto, vas a sentir esto. No, él simplemente permite que Arjuna se oscurezca, digamos. sí, pensé en Y- cómo hierve la leche. Krishna dejaba que siga prendida la hornalla. Exactamente, y a nosotros nos hace derramar. Bueno, Arjuna toma conciencia de dónde está y las consecuencias que va a afrontar, por eso creo que habla de la falsa evaluación. Y simplemente, imagínense, sin saber todavía la divinidad de Krishna, Krishna lo ayuda a enfocarse, lo hace reflexionar, a tomar una decisión, como que le hace ver que no luchar sería actuar desde el sentimiento del ego, porque es el sentimiento del ego lo que debilita la personalidad, porque le da lugar a los sentimientos, a las emociones, a todo eso que a Arjuna lo inmoviliza y hace olvidar que es un kshatriya, o sea, su dharma de guerrero, para lo cual fue preparado, dice el libro. Entonces yo creo que Krishna en realidad lo ayuda a identificar su error. Y ahí yo me pregunto, ay, ¿cuántas veces hemos estado en los zapatos de Arjuna? En la medida que nos equivocamos y confundimos, em,
Creo lloramos. que no podemos creer lo que nos pasa. Mm, Creo que la naturaleza reacciona para que encontremos un equilibrio, porque si, si lo vemos desde la distancia, en nuestros peores momentos, van a recordar que hemos encontrado en algún momento ese equilibrio. Y ahí me preguntaba, ¿no será que nuestro karma permite nuestro reencuentro con el Dharma? Creo que desde nuestro papel de buscadores o investigadores y desde nuestras experiencias de vida, esto nos está dando una visión diferente de la lectura, porque hay momentos claves que nos sacuden, que perdemos nuestros rumbos y así confundidos como Arjuna, tenemos que decidir. Y la eterna pregunta, al menos para mí, es saber si la decisión tomada es la correcta o si tal estamos cual. donde debemos estar. Entonces, por ese motivo, encontrar nuestro Dharma o actuar desde el Dharma nos va a ayudar a encontrar en la vida una posibilidad de éxito. Hemos reflexionado en otros círculos de estudios que nada es casualidad. Incluso el mismo universo tiene un Dharma. Me atrevo a decir que es atraernos hacia la fusión con lo divino. Bueno, hasta ahí puedo aportar y hay algo que me quedó que es para Lili. No sé si Lili está, creo que la vi. Yo quería Sí, decirle a Lili que ella sábados atrás dijo estar viviendo un desaliento. Eso me quedó a mí. Y yo quería decirle que hoy está acompañada por el Gita, conscientemente acompañada por el Gita. Entonces, mira qué privilegio dentro de tu desaliento, Lili. Bueno, eso es todo. Sairam, qué lindo. gracias por Muchas el gracias, lugar. gracias, Mónica. Pasamos a Andrea, después vamos con Raúl, Beatriz. Adelante, Andrea. Buen día. Bueno, acá el texto es hermoso, como siempre, y los comentarios de Baba van en el clavo, como siempre. Pero bueno, hablo de lo autorreferencial. Andrea, Em, Andrea, y tratemos de ser conscientes que este mm, comentario de Baba está diciendo tal cual lo que él le dijo como Krishna. O sea, es el mismo Krishna el que está diciendo esto. es como que se está Es casi más acordando, potente que el Bhagavad Gita original en sus eslokas, ¿no? Para nosotros que tenemos esa fe. sí, sí, además es como, yo lo tomo como una charla íntima de amigos. Vos sabés que me acuerdo lo que pasó allá, Claro. lo tomo así. Bueno, pero acá cuando estaba hablando del desaliento y dando este recordando qué verso era, fui a buscar el Gita, el que hicimos el círculo anterior, porque había una parte que a mí me había hecho mucho eco, lo sentí bastante cuando lo leímos, que es cómo describe cómo se sentía él en ese momento cúlmine de su desaliento. Y a veces me tocó mucho porque cuando uno está en un problema, como dijo Albina, que es en el momento que hay que bajar y pensar qué se va a hacer, pensar no con la mente, sino sentir qué camino tomar, el cuerpo nos dice un montón de cosas. Y bueno, gracias a Dios, encontré el verso que a mí me había estremecido. Leo de acá. Oh Krishna, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, tiembla mi cuerpo y se erizan mis cabellos. Mira, Arjuna extiende una mano y hasta él mismo se sorprende de la intensidad de sus temblores. Se aclara la garganta y prosigue. Apenas puedo sostener mi arco. Mi piel entera arde como un fuego. Mis pensamientos semejan un remolino. Ni siquiera puedo sostenerme en pie. ¿Qué me sucede, Krishna? Es súper descriptivo. Cuando estamos en un momento que no sabemos qué decisión tomar, si estamos en el Dharma, qué hay que hacer, el cuerpo es un lío, para ponerle una palabra.
Y qué momento que ahí es donde hay que bajar barreras, dejar que la mente no sea la que nos dirige, que el sentimiento de ego no sea el que nos hace decidir. Qué momento culmine que los humanos tenemos que trascender. Y Nada, me fíjate quedo que con acá eso y aprender. lo que está diciendo Baba, que los tres cuerpos los tenía desarmonizados. Sí, 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 sí. Pero me siento identificada con el cuerpo físico cuando es un momento, pero bueno, lo hablo desde mi posición, Sí, sí, sí. como siempre hablamos. Gracias, gracias a todos. Qué Sairam. lindo. Raúl querido, adelante. Sairam, ¿cómo están todos? Bueno, esto tiene que ver para mí con la fe y con la entrega al Señor y interpretar claramente que Krishna o es el Señor. En cuanto a eso, yo recuerdo algo del Antiguo Testamento, creo que Albina me va a sentir si es correcto o no, que Dios lo pone en prueba a Abraham y en esa época, en la época de Abraham, hacían sacrificios en unas pilas ahí como una piedra y, y mataban esos sacrificios a animales y también seres humanos. Entonces, en una de las pruebas, en diálogo que tiene Dios con Abraham, le dice que tiene que matar a su propio hijo, que era chiquito, ¿cierto? Y el drama que se le genera a Abraham por seguir las indicaciones de Dios es terrible porque es poner a tu hijo en la pila y matarlo. Bueno, por fin termina Abraham por ponerlo en la pila y seguir. Él tiene plena fe en Dios, pero el sufrimiento que le genera hacer eso es terrible. Y cuando justo lo va a matar, Dios lo para y le dice, no, ya has pasado la prueba. Esa prueba que tiene que ver con tu fe y tu confianza en mí, y evita que él mate a su hijo. Bueno, a mí me ha tenido que pasar con situaciones que no llegan a ese límite de Abraham, pero un poco como decía Andrea, cuando uno saber que lo que uno está tomando como determinación, haciendo tal o cual cosa, viene de Dios o no viene de Dios. Yo no tengo yo digo que siempre tengo el celular con Baba, pero que yo le hablo, pero la interpretación de lo que él responde no es, la duda que genera es si uno realmente está procesando correctamente lo que Baba nos quiere decir y estamos actuando en esa consecuencia. A Lo mí que me ha pasa es que tocado, Raúl, Baba tiene, nosotros tenemos el celular de Baba, pero él tiene desactivado el visto. No sabemos si lo claro, ve. claro, claro, tal cual. Entonces, es una tarea difícil y para eso yo considero que se requiere de valor y muchas veces hasta pasado el hecho que está en crisis en un determinado momento, una determinación que uno tiene que tomar, pasa que uno dice, ¿hice bien o no hice bien? Y pasado el tiempo lo sigue analizando. Me han pasado con dos o tres cosas con Baba y cuestiones muy, muy, muy personales de mi vida que siempre me quedaron ahí en ese procesamiento. Pero básicamente creo que la determinación de tener fe, entrega y confianza en Dios es básico para avanzar en el Dharma que uno tiene asignado. Porque en última instancia Baba dice, no se mueve ni la brizna de un pasto si no es por mi voluntad. O sea que si él quiere evitar que uno haga ciertas cosas y no otras, si es tan grave, él lo evitaría. Pero si no lo evita, es que, bueno, tenemos que desarrollar nosotros esa experiencia y seguir adelante. Para mí realmente es de mucho valor el hecho de tener internalizado que Dios, Baba, Krishna,
es el eterno conductor. Entonces, para mí, siendo el eterno conductor, siempre ha sido en mi vida y he padecido por eso también. He seguido su, lo que la intuición me dice que es lo que el Señor cree que es lo correcto y por dónde debo transitar. Así que yo creo que esto es interesante porque, claro, yo no he tenido una guerra donde he tenido que pelear contra parientes y matarlos, pero sí simbólicamente he pasado cosas similares y he tenido que derribar muros que son a veces muy, muy densos, muy pesados para poder salir adelante. Hablo desde mi experiencia, que a veces yo creo que en este caso las analogías tienen que ver con cómo ha sido mi experiencia respecto a esto, porque si no sería un juego literario que yo estoy juzgando que si hizo bien o hizo mal Claro. Arjuna en tener ese estado de debilidad y cobardía. Y bueno, ¿qué haría yo? Entonces, bueno, yo estoy entregado cuatro patas al Señor y bueno, haría lo mismo que Abraham, pero, pero eso lo digo simbólicamente también, que quiero decir que la entrega mía es tan grande que haría todo lo que el Señor me pidiera para avanzar, como en el caso que se trata esta guerra. Zairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Muchas gracias. Vamos con Beatriz, después Gisela. Adelante, Beatriz. Buenos días a todos. Escuchándolos, qué interesante que nos pasa como nuestro gurú. A través de los siglos nos va guiando y haciendo arrancar ramita por ramita, tronquito por tronquito, raíz por raíz de ese árbol gigante que es la mente. Y volviendo a lo que estábamos, a este capítulo, me llamó la atención cuando Krishna le dice a su guerrero, Arjuna, que era un cobarde y un egoísta. Entonces yo digo, ¿cómo le va a decir egoísta y cobarde a semejante guerrero que en definitiva sufre porque no quiere matar a sus parientes? Y ayer o anteayer estuve leyendo un discurso de Sai Baba justamente sobre el Gita. Y una frase muy interesante dice que Krishna le dijo, desarrolla una mente amplia y expande tu visión desde lo individual a lo social, de lo social a lo universal y de lo universal al infinito. Lo individual es mezquino y egoísta. Entonces, claro, ahí lo entendí. Desde el ego, él sufría por sus parientes, pero no pensó que si él no participaba en la guerra, ¿qué iba a pasar con su familia, con sus hijos, con su ciudad, con sus habitantes, con los reyes que los apoyaban y los habitantes de esos reinos? Si ganaban los Kauravas, imagínense, iban a quedar todos a merced de los Kauravas. O sea, pensó desde la chiquita. Ahí la entendí, cuando le dijo que era un egoísta. Y también cobarde, porque realmente a nosotros eso nos pasa, que muchas veces con el manto de la piedad y la lástima no tomamos decisiones que nos van a hacer sufrir. Entonces ponemos adelante ese manto de piedad y por falta de valor. Y después, al final, en la última parte del discurso que leí, dice, Dharma es la misma forma de Dios. Y que cada caída revela la parte de la persona aún que no ha sido transformada, que en realidad no es una caída, sino es levantarse con más claridad. Esa es la interpretación que yo le di y muchas gracias por escucharme. Qué lindo, Beatriz. Qué buenas tus intervenciones. Muchas gracias a vos. Gisela, adelante, Gisela. Después vamos con Teo.
A ver si estás con el micrófono cerrado, Gisela. A ver si puedes destrabarlo. Si no, bueno, vamos con Teo y destrabarlo cuando quieras. Yo te veo acá, Gisela. Adelante, Teo. Gracias. Shraddha, para mí, es el personaje principal en este drama. Yo me siento muy identificada también con Arjuna, como todos, porque para mí lo más difícil de abandonar es el gran apego que uno tiene a los seres. Debe ser lo más difícil de abandonar en el último suspiro de la vida. Y es como el cuento que nos contó Dardo la semana pasada del juez que tuvo que decidir contra su propio hijo. Hasta no llegar a ese momento uno no tiene esa fe tan profunda como para tomar decisiones. Y por otro lado, cómo Krishna esperó el momento justo para darle la lección a Arjuna. Bueno, y otra cosa, y por último, mi hijo siempre dice, Sai Baba es el único profeta en su propia tierra. Y yo me pregunto si en el momento de tomar una decisión, y si Sai Baba nos pone a prueba y aparece en otra forma, ¿qué haríamos? No apareciera en la forma de Sai Baba que uno cree, lo ve, y se apareciera en otra forma y nos pone a prueba como le pone Krishna a Arjuna. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Qué haría yo? Me sentiría súper perdida. Eso es todo. Zaira, gracias. Y bueno, lo más fácil creo yo, lo que hace Albina, que trata de verlo a Dios en todo, ¿no? Ahí está. Entonces, Ahí está. ahí, pero bueno, es más complicado ahí. Bueno, gracias, Teo. Mira, cuando quieras hablar, por favor, te sacas el micrófono y bienvenida para expresarte. Eva, estás con nosotros y puedes expresarte, Eva. Seirán. Bueno, Adelante, Eva. esta lectura con ayuda de ustedes me hace un poco más comprender y me hace un poco más comprometida con Swami, porque él nos enseña el camino por donde tenemos que ir con estos dos aspectos que siempre nos va diciendo en cada lectura, el discernimiento y el desapego. Con esas dos con estas dos actitudes, muchas veces tomamos decisiones buenas y a veces también decisiones malas, pero también dejamos todo al Señor porque Él es el hacedor y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Zaira. Claro, qué lindo. Y cuando avancemos, como bien dijo Dardo antes, cuando nos adentremos en el Gita y uno entrega, ¿no?, los frutos de las acciones, entonces uno se libera de todo karma. Pero bueno, cuando tenemos que decidir y bien lo evaluaron muchos, ahí está el tema, ¿no? Utilizar el discernimiento para hacer lo correcto, que muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y quién sabe si es realmente así. Miguel, ¿estás con nosotros, Miguel? Sería bueno Sí, escucharte. Zairán, buenos días para todos los hermanos. Bueno, hoy me ha impactado muchísimo. Hemos leído en algunas ocasiones el Gita de corrido, como quien lee una historia, y hoy me he detenido un poquito más en cada uno de los aspectos, ya que pues el protagonista, que es Satya Sai, nos lo vuelve a contar. Entonces, en este caso a mí me llama la atención es la actitud y el papel que cumple en este momento el vidente Sanjaya, que sí pudo ver la calidad de pensamientos que tenía Dhritarashtra, el rey ciego, y deduce, de acuerdo a ello, lo que les va a esperar o lo que les espera a los Kauravas si Arjuna entra en combate con decisión. Y también me llama la atención entonces que pues Krishna no es indolente, no pudo soportar, dice allí, este cuadro de ver los remolinos de lágrimas de Arjuna.
ni permanecer callado. Además, pues me imagino que esta es una figura que Swami ha puesto allí, Swami Satya Sai, dice, toma el pulso y diagnostica su mal. Pues me imagino que pues ya es una forma como de consuelo o de entrar directamente a hablar con Arjuna, no porque no sepa Krishna, que no sepa exactamente cuál es la enfermedad que padece Arjuna. No es necesario que le diga usted tiene 78 pulsaciones por minuto, a estos 84 años Arjuna, pues usted es como miedoso, tiene mucho miedo. Entonces, diagnostica Krishna el mal que tiene Arjuna y de inmediato supo que la enfermedad era el engaño. Estaba motivado por una falsa evaluación que había penetrado sus tres cuerpos. Dice allí el denso, el sutil y el causal. Es decir, estaba en una total ignorancia, estaba pensando a partir de un intelecto inferior y entonces pues esto hace que piense Arjuna de esa manera. Dice allí también que Krishna lo ve que la compasión que envolvía a Arjuna no era genuina y la auténtica piedad está dotada de exaltados impulsos y motivos divinos y no lo veía. Uy, se te cortó el micro. Desactivaste, pusiste el micrófono sin querer, Miguel. Te muteaste sin querer. Ya, gracias. En realidad, pues se trataba de egoísmo oculto bajo el velo de la compasión, dice allí. Y entonces, aquí es algo muy importante, lo veo porque Sanjaya, el vidente que está relatándole a Dhritarashtra y a los otros como un partido de fútbol en diferido, y los que están en realidad en el estadio, pues son Krishna y Arjuna en este momento antes de empezar la batalla. Entonces, digo yo que el tipo de observación que tiene Sanjaya y Krishna es el mismo, o sea, la conciencia es igual, porque cada uno comienza a ver realmente los impulsos negativos, casi que demoníacos, los que tenía Dhritarashtra. Y Krishna también ve la debilidad que tiene en este momento, porque también son egoístas los que tiene Arjuna. Entonces, este tipo de observación analítica lo veo es que tanto Krishna como Sanjaya corresponden al mismo tipo de conciencia y de intelecto superior, es decir, están utilizando un viveka adecuado para ver realmente la situación. Sairam, eso es lo que me llama hoy la atención. Qué lindo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, hay muchos que pusieron acá que están de oyente, pero estaría bueno si los que quieran expresarse levanten la mano, desconéctense. Por ejemplo, Seba, Juan, no sé si está Seba con nosotros. Sairam, estoy de oyente hoy, perdón, disculpe. Dale, Seba, querido. Gracias, gracias. Juan. Ok, ¿puedo ir? Adelante, Juan. Sí. A mí me impactó mucho esta frase, el egoísmo oculto bajo el velo de la compasión. Creo que es una cosa muy fuerte porque nos toca muy de cerca en nuestra cotidianidad, sobre todo con el background que tenemos de cultura católica, de programación católica, digamos, ¿no? Del buenismo. Pero acá me quedé pensando un poco sobre la historia, porque esa programación que hicieron con nosotros no es la misma que lo que hizo el catolicismo en el medioevo, con las cruzadas. Aún hoy hay un barrio acá en Roma que es el de los templarios, y ellos siguen con esas ideas, ¿no? Entonces, como que la vara con que se mide la actitud es distinta para una clase social que para la otra.
Y eso se ve en todas las religiones o sistemas éticos de control, que probablemente no tiene nada que ver con lo que enseñó Cristo, sino con lo que Constantino y estos emperadores romanos hicieron para apoderarse del cristianismo y meter un orden social y ético en la cosa. Entonces, esta situación que se le da a Arjuna es una situación que se nos da en continuación a nosotros y también es una situación que se da, ha dado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que nos espera hacer? Es un poco pararnos fuerte, tratar de ver si somos ecuánimes o no, y sobre todo tener fe. Porque si no tenemos fe en que hay un orden divino, tomamos partido por uno y otro. Pero y ahí está la cosa. El guerrero templario, el guerrero cruzado también pensaría lo mismo, que él está haciendo lo correcto. Imagínate los musulmanes extremistas, Sí, sí, que se sí, todo. inmolan pensando que van al cielo, matando gente y matándose. Sí, 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 en todas las religiones. Entonces, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? Yo vuelvo a este tema, ¿no? De la vez pasada, ¿no? Que Krishna le dice a Arjuna, haz tu deber. Tu deber es de guerrero, haz tu deber. Pero- Tienes que combatir. Y ahí está, metiéndose en juego, entender cómo el Dharma individual va a confluir con el Dharma universal o no. Entonces, ahí en ese campo de batalla es donde tenemos que jugar. Si es compasión o no es compasión, metámonos en juego. De ahí nos daremos cuenta si es correcto o no. Ok, Sairam. Qué lindo, Juan. Antes de pasar, Dardo, acá me escribió individualmente Marco Erice un chat privado realmente muy iluminador. Expláyate en eso, Marco, porque yo siempre me posicioné leyéndolo al Gita desde Arjuna. Sairam. Si nosotros venimos estudiando Vedanta Advaita y sabemos que es desde esa enseñanza, yo soy Brahman, yo soy yo, Swami nos dice en el Ideal Sai, en la última etapa de su vida, digan yo soy yo, Aham. Entonces, si yo me identifico con Arjuna, estoy en la posición de Dvaita. Entonces, Swami también dice en otro discurso, identifíquense con Krishna. Identifíquense con Krishna. Significa yo soy él. Entonces, desde ese lugar, mi ángulo de percepción es diferente. Sairam. Pero recontra iluminador, por lo menos para mí, esto que parece tan simple, ¿eh? Porque yo siempre fui el Arjunita en este libro. Mm. Dardo, ¿y vos? Exacto lo que dice Marcos acá. Recordemos que venimos del Advaita, del estudio del yoga vasista. Krishna es nuestra conciencia. En muchos discursos Baba dijo siempre que en aquella era de Rama, antiguamente, 20.000 años atrás, los demonios, los males, todo había que ir a combatirlo afuera, en las selvas, en los bosques, donde estaba la penumbra, lo oscuro, no eran las ciudades. Después la era cambió y en la época de Krishna y Arjuna, todos los males estaban dentro de las familias, como en este caso, ¿no? Primos contra primos. En nuestra época, el Kali Yuga, está en nuestro interior, es decir, esta batalla del mal y el bien está en nuestro interior, o sea, que entre nuestra conciencia y el ego. Por eso muy bien la participación de Marcos ahí, de Marcos en meter ese punto. No, Eh, excelente. Yo excelente, estaba excelente. dormido en ese punto, muy bueno. No. Recordemos nosotros que es nuestra discusión entre el ego y nuestra conciencia. Esto no es más que otra cosa. Y bien dijiste, Horacio, los Arjunas, que somos nosotros, somos los seres dormidos que están plantados en el egoísmo, ¿no? Excelente también lo que leyó Beatriz, esa porción de ir de la individualidad mínima hasta la máxima suprema divinidad, ¿no? Universal, espectacular.
Todo es hermoso. Mirá, muy bien resaltado también lo de Mónica y alguien más, creo que Teo comentó, que nos deja, nos deja la misma conciencia nuestra, deja que el ego se reviente, que llegue a tocar fondo, ¿no? Cuando hablaron de la leche que hasta que hierva, ¿no? Porque si te lo da antes a la enseñanza, no la vas a agarrar, no te va a interesar, no vas a profundizar y vas a seguir montado en el ego. Eso es importantísimo, el punto de que Krishna dejó al límite de llegar a Arjuna hasta que lloraba, pedía por favor, todo, no sé todos los términos que usó acá, Tiró las armas, las tiró. O sea, tiró lo las tiró al arma. armas y rogaba, esa palabra, rogó. Fíjate un guerrero como Arjuna que las tenía todas claras, que practicaba el Dharma. Tremendamente, el punto máximo abajo que llegó del ego, porque ego le quedaba, entonces tenía esta discusión con la conciencia en lo que tenía que hacer. O sea que todo espectacular. Es como que Y- Messi no quería entrar a la final, Lardo. Exacto, exacto. Bueno, ahí tenés, para comparar veníamos hablando de los dharmas que hay que hacer. Vos fijate, tocaste el fútbol. Bueno, tenemos miles de ejemplos de dar, de qué hacer. Yo conté el otro día lo del juez con el hijo, pero qué hacer, por ejemplo, ahí tenés en un técnico, director técnico de un equipo de fútbol, que el hijo juega en su propio club y es un patadura, es malo, es malísimo, lo opuesto a Messi. Pero el padre cree en su conciencia egoísta que tiene que ponerlo al hijo algún día y lo tiene siempre en el banco de suplente. ¿Y qué pasa? Y está ese dilema en el director técnico porque dice, pero es mi hijo, ¿cómo lo voy a poner? Cuando llegue a casa mi mujer me va a retar, dice, ¿no? La mamá del pibe. Pero, y por otro lado la conciencia le dice, pero si es un patadura, si vos lo pones todo el resto, como bien dijo creo que Beatriz, todo el resto, en este caso no parientes, pero fans, todos los directivos del club, todos los compañeros, los 11 jugadores, todos los golean por culpa del egoísmo de ese director técnico. O sea que se pueden poner millones de ejemplos y si uno está atento los puede captar. Bueno, voy a ir acá al punto de, creo que Willy Cabanzo habló del tema de que, ¿qué pasa cuando uno está pensando en los resultados? Fíjense qué es lo que le pasaba a Yuna, está pensando en los resultados. Esta frase me quedó, su famoso arco resbala de su mano. ¿Vieron el dicho que dice que cuando un arquero que va a disparar al blanco lo hace por divertirse, un buen arquero le acierta siempre en el blanco, pero cuando piensa en el premio, le empieza a temblar todo y ya se le desdibuja el blanco allá, ¿no es cierto? Los circulitos de colores y no le puede invocar más, se le borra todo, porque está pensando en los resultados. Y acá con Arjuna lo mismo. Se le resbala el arco de las manos a un guerrero que había, pero triunfado, era famoso en toda la tierra, ¿no? De Bharat allá, justamente por eso, y ahora no podía, le temblaban las manos. Fíjense lo que es enfocarse en los resultados y no en la acción que tenemos que hacer sí o sí. Es decir, en vez de enfocarnos en la acción como veníamos aprendiendo y dejar los resultados a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de los frutos también? Entregar los frutos a Dios. En el primer capítulo nos dijo que también las acciones, tenemos que estar con el pensamiento en Dios en las mismas acciones, no solo en el fruto. Después me causó gracia esto porque me hizo acordar partes de mi vida que dice, jura, Arjuna jura que no entrará en la lucha. Es decir, él está convencido de una cosa que está errada Le duró desde la... 2 segundos el juramento. Sí, le duró 20 minutos, porque duró 20 minutos la charla, dice Baba, esta medio transmitida, medio telepáticamente y un poco en palabras, ¿no? El libro demora más en leerse, pero Baba dice que fue así, fue la detención de la batalla fue unos 20 minutos. Eh, Jura que no. Entonces, ¿qué pasa? Se da vuelta después de esos 20 minutos, se da vuelta. ¿Por qué? Porque entendió que lo hacía desde el ego. Muchas veces nosotros decimos, a lo mejor no juramos, pero sí decimos, yo voy a hacer tal cosa, o yo voy a ser puntual acá, o yo voy a llegar a ser un gran, no sé, profesional. Y eso, Dios te cambia los planes, ¿no? Te los cambia porque uno desde el ego pequeño
cree que va a hacer tal cosa, pero ya estaba determinado por Dios que esta batalla se iba a dar y no me juré nada, porque no sirve, no sirve. Nosotros cuando nos avivemos de eso, nos demos cuenta que desde el ego no podemos ni siquiera opinar, porque hablar yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, si no somos los hacedores para nada. Esta situación me la demostró en el Ashram incontables veces. Sai Baba me cansó de decirme, me acuerdo a un compañero chileno ahí que íbamos a los Vedas, allá en el Mandir, le digo, yo mañana a las 4 menos 5 no me acuerdo a la hora sí, que empezaban los Vedas, estoy ahí. Y todos los días me empezaron a pasar montones de imponderables en el edificio donde vivía, y no pude ir, y no podía ir, estaba en manos de Dios. Bueno, vamos a adelantar un poquito acá. Eh, bueno, esto cuando el viejo Dhritarashtra, el rey ciego, al principio de la descripción de Sanjaya, de la batalla, dice, uy, Arjuna está temblando, ya es mío este reino, me lo quedo totalmente. Fíjense cómo a veces nos suele pasar eso, ¿no? Yo miro partidos de tenis ahora que estuvo el Wimbledon o el Roland Garros el otro día. Increíblemente, un jugador tenía todo para ganar todo, tenía que meter un solo punto durante 3 oportunidades y no lo pudo hacer, no lo pudo hacer, pero todo ya se daba, la madre estaba chocha en la tribuna, así, es increíble, y no se le dio al otro, ¿no? Un español, y el italiano perdió. Entonces, ¿qué pasó? Uno se pone contento porque parece que las cosas ya le van a salir. Y otra vez nos engañó el ego, ¿no? La enfermedad del engaño, dice acá. La enfermedad del engaño. Vivimos engañados cuando ponemos esperanza, entusiasmo, algo que sí, que queremos alcanzar y bueno, a lo Objetivos, mejor, ¿eh? claro, objetivos, ¿no? Sí, sí, los objetivos podemos ponérnoslo, pero solo vamos a la acción de realizar eso, ¿no? Pero totalmente desapegado del resultado, porque si no, ahí viene el vaivén. Esta mujer que le digo que era la mamá de este muchacho italiano que estaba en el Roland Garros, la final del tenis, la cara de alegría era inmensa, enfocaba a veces la cámara y cuando se da vuelta el resultado, por una forma increíble, era imposible no ganar ese partido. Y se da vuelta todo y sale campeón el otro. Y bueno, la cara era, pero de depresión, esa mujer se moría, le iba a agarrar un infarto ahí en la tribuna, la mamá del chico que perdió. Así que esa alegría que tenía Dhritarashtra, qué fácil cambia, ¿no? Estamos esperanzados en algo y ya es mío, ya es mío. Y después viene una depresión tremenda, pero no hay que tenerla, ni siquiera hay que tenerla, hay que ser como neutro. Eh, bueno, después puedo agregar acá también, tengo mucho para agregar, Horacio, no sé, el tiempo, vos dirás. No, vos dirás, no me Cuando tire el el karma a mí. Señor, cuando viste la compasión, la falsa compasión que tenía Arjuna, obviamente porque provenía del ego. Y dice después que el Señor mismo se compadece y no puede permanecer callado. Más abajo dice porque la verdadera compasión tiene motivos divinos, es así genuina, tiene motivos divinos mucho más allá del egoísmo, ¿no? Por ahí puede coincidir, por ahí no. Digo lo que desea tu ego que se dé o que no se dé, pero siempre va a ser la voluntad divina. Entonces, otra vez, una vez más, vamos a la conciencia nuestra. La conciencia nuestra, acuérdense lo desde que venimos del yoga vasista, la conciencia busca la conciencia, va a ir machacando el ego, liquidándolo. ¿Se acuerda como decía Sai Baba? Un pedazo de oro lo pone el orfebre, le hace todos los malos tratos hasta que sale una pieza excelente y brillante. Eh, entonces, oye la voz de Dios en ese momento, porque dice, el Señor no pudo ni permanecer callado, el Señor no pudo permanecer callado. Quiere decir que ahí nuestra conciencia nos habla. Cuando ya estamos en la desesperación máxima, nuestra conciencia nos habla. Aunque no querramos dejar soltar el ego, la conciencia va a hablar igual. Por eso hay que estar atentos, atentos con ese tema. Bueno, de la posesión ya hablaron, y esto es destacable y lindo también, y que lo vimos en el basista, ¿eh? Aún desde las profundidades mismas del sufrimiento surge la alegría. Ajá.
Y yo me acuerdo partes que decía que le describa cómo es el Jivan Mukta, la persona liberada. Le decía Rama a Vasista, o en un cuentito de ellos, no me acuerdo. Y Y dice decía, ¿te que, acordás? Decía, denle la bienvenida a los infortunios. Uno dice, sí, ¿cómo le voy a dar sí, la bienvenida al sufrimiento? dice, el Jivan Mukta incluso disfruta de cuando tiene problemas en la vida, es decir, los toma como disfrute, los goza. Esa era la respuesta. Que bueno, ese es el estado que tenemos que apuntar y llegar, ¿no? Em, bueno, de esto ya hablaron. Acá vieron que nombra muchas veces la palabra cobardía. Es, y justamente Sai Baba dice que él una vez una palabra usó Sai Baba en su discurso, intrepidez. Dice que una cualidad divina es la intrepidez, justamente, o la osadía, ¿no? Justamente opuesta a la cobardía, opuesta a la pusilanimidad. O sea que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si Dios está de nuestro lado, ¿por qué vamos a ser cobardes? ¿Por qué nos vamos a achicar ante cualquier acción que tengamos que hacer? Y mucho más para realizar el Dharma divino. Y eso tiene que ver, Dardo, vos sabés que me resuena la frase de la falsa humildad, ¿no? Que muchas veces uno no asume compromisos porque dice, no, porque yo, y se hace el humilde. No, somos unos cobardes. Claro. Era la falsa, ¿cómo era? La que no era genuina, la compasión de Arjuna. Dice, no, ¿cómo los voy a matar? Son mis parientes. Y que acá Krishna le viene a dar todo un discurso retándolo. Dice, pero vos te olvidaste de todas las injusticias que cometieron, de se quedaron con tu tierra que no les pertenecía. Fuimos 1000 veces a hacer las negociaciones de paz. Esto está en el Mahabharata. Quien tiene conocimiento en Mahabharata lo va a disfrutar muchísimo más, porque yo me acuerdo cuando retornan del exilio los Pandava y los Kaurava querían seguir con el reino y no se lo iban a dar. Krishna, como mensajero de los Pandavas, fue un montón de veces al palacio de los Kauravas a hacer negociaciones de paz. Le decía a Duryodhana, que era el príncipe hijo de este Dhritarashtra maldito, le dice, pero mirá, los Pandavas, dice, se conforman con que le des un pedacito de tierra por allá. No, decía el otro. Pero dice, bueno, dale 1 hectárea a cada uno, quédate con todo el reino, dale 1 hectárea para que planten algo. No, decía Duryodhana. Y Krishna volvía y volvía al palacio, ¿no? A hacer las negociaciones. Y termina Duryodhana diciendo, Duryodhana el maldito, no vengas más, andá a decirle a los Pandavas que no le voy a dar ni un pedacito de tierra ni del tamaño de una uña. Chau, andate. Entonces, los mismos Pandavas, perdón, los mismos Pandavas lo criticaban a Krishna. Pero Krishna, ¿no ves que pareces un arrastrado? Te vas ahí 20 veces a rogarle que no peleemos como si fuéramos cobardes. Por eso dice vos mismo, Arjuna, antes me estabas increpando, empujando a la lucha y que cuándo vamos a arrancar. Y dice, ¿por qué fuiste? Le dice, ¿por qué fuiste? Y Krishna dice, yo fui para que quede absolutamente claro lo bestias que son estos. Dice, porque si que no pase desapercibido que hubo negociaciones de paz y fueron los últimos medios de la guerra. Dice, pero eso quedó clarito, yo por eso fui, no por otra cosa. Así que bueno, hasta en eso miraba Krishna los detalles, ¿no? Y bueno, y acá puedo hablar algo del Dharma cortito, que está bueno porque vieron que se va desde lo básico hasta lo más supremo. Acá Krishna lo empuja a él diciéndole y llenándole la cabeza a Arjuna con la realidad, pero desde lo básico empieza. ¿Qué le dice? Tenés que hacer tu Dharma de guerrero, dentro de la dualidad, del mundo físico, como bien dijo Marcos, también arranca por ahí, después le va a mostrar el Sankhya Yoga y todos los métodos de la liberación. Pero ahora le está diciendo, vos resolvé algo mundano, bueno, esto es así. Como guerrero tenés que ir. Eso está bueno también. Y bueno, yo creo que ya estamos. Acá. Eh,
Ah, y por último acá, esto lo puedo agregar que lo encontré del yoga basista, que uno se pregunta, pero yo tengo que ir a matarlos, y más si son parientes o no, esa duda que tenía Arjuna, fíjense lo que decía el yoga basista acá, en el capítulo de la vida y batallas de Vidúrata. El que lucha de acuerdo con las normas de las escrituras, en nombre de un rey justo, de conducta intachable, ya venzo o muera en batalla, es un héroe. Por otro lado, el que lucha por un rey injusto que tortura al pueblo y causa grandes daños a sus habitantes, aunque muera en plena batalla, es un criminal de guerra y una bestia salvaje que va de cabeza al infierno. Es increíble, ¿no? Me encanta porque tenemos para hablar muchísimo, Horacio, pero bueno, sigamos nomás, sigamos avanzando. Wow, wow. Ni hagamos paralelos en políticas argentinas, ¿no? En los defensores de políticos. No nos metamos en ni lo presente ni el pasado, que tenemos una historia hermosísima, cruelmente hermosísima en Argentina. Vaya a ese capítulo del yoga basista y sigue hablando de este tema. Oh, guarda. Vamos a darle paso a Luis a ver que nos traiga luz. Ay, Horacio, Luz. Em, decía Marcos que hay que identificarse con Krishna, ¿no? Pero uno está inmerso en todo lo humano y hoy con el diario del lunes sabemos que somos Dios, sabemos que somos esencia divina, sabemos que todo es Brahman, ¿no? Pero hubo muchísimos momentos cuando estábamos en esa ignorancia, como Arjuna, en las cuales nos identificábamos con el problema y con lo que sentíamos. Y yo voy a ir directo al Dharma. Acá dice que comienza, ¿no es cierto?, recién la enseñanza que da de la inmortalidad que da Krishna a Arjuna, recién en el 11º capítulo. Es decir, que ha pasado todo eso relatando toda esta historia interna. Toda esa descripción, dice, del error de Arjuna, que ha nacido de la ignorancia y de la torpeza del intelecto, justamente por no utilizar de lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, lo que es el discernimiento, el buddhi. Y voy a ir a lo que es el Dharma. El Dharma, nosotros decimos el Dharma, pero en nuestras vidas hay infinidad de dharmas. Está el Dharma familiar, el Dharma que tenemos como personas dentro de un vecindario, dentro de un lugar, dentro de un país, ¿no? El Dharma con los demás. Es decir, acá Arjuna estaba entre el Dharma hacia los parientes y el Dharma como guerrero. Era terrible, porque a mí muchas veces me han preguntado, cuando hay 2 o 3 dharmas, ¿cuál se elige? ¿No? Podemos tener el dharma con los padres, el dharma con los hijos, el dharma con la pareja, con las personas con las cuales vivimos. ¿Cuál se elige? Y desde mi punto de vista, se elige el más necesario, el más urgente. En este caso aquí, Arjuna tenía que elegir el más urgente y el más necesario, que era la lucha contra sus parientes. Porque acá no se debía solamente, ¿por qué le dice egoísmo? Porque solo pensaba en él y en sus parientes, y no pensaba, supongo,
en todo el Dharma que tenía con los demás, que también escuché que alguien lo dijo, con las demás personas que integraban este reino, que iban a sufrir si los Kauravas tomaban, ¿no es cierto?, el mando. Entonces, ¿cómo saber cuál Dharma es el que tenemos en ciertos momentos de la vida que elegir, que adoptar? Y acá Arjuna, a Krishna, le va haciendo ver, ¿no es cierto?, todo lo que habían pasado en el destierro. Le va hablando, es como que le va haciendo recordar todo, ¿no? Como que esta guerra que ya lo explicó bien Dardo, como Krishna ha ido y trató, ¿no es cierto?, por todos los medios de convencer a los Kauravas. Se agotaron todas las instancias, pero le da el mazazo de gracia cuando le dice que él tiene que cumplir con su dharma de la casta de los guerreros, que en ese momento era más importante que todo lo demás, porque en lo demás él pensaba que eran parientes, pero no pensaba en todo lo demás. Nosotros tenemos que, y alguien habló de una visión amplia, tenemos que tener una visión muy amplia para todo. Absolutamente. La practico esa visión amplia, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta que todo es Brahman, todo es esencia divina. Es algo que no lo olvido ni por un instante. Entonces eso hace que me mantenga centrada. Acá ya centrada, dije, ¿no? Acá ya vimos cómo todo esto de Arjuna involucraban una falsa evaluación, dice, que había penetrado en sus 3 cuerpos, ¿no? Que ya lo hablaron, el denso, el sutil y el causal. Uno tiene que estar muy centrado justamente para en qué me centro, si me tomo como referencia, en el causal. Ahí sí estaría en Krishna, ¿no? Pero acá Krishna está fuera, porque luego vamos a ir viendo cómo también Arjuna va a ir aprehendiendo, ¿no? Que Krishna también está dentro. Hay en una parte del Apocalipsis, de las revelaciones, en la que Dios dice que a los tibios los vomitaré. ¿Quiénes son los tibios? Los que no se juegan, los que están en su zona de confort, los que no hacen absolutamente nada por mejorar una situación, porque es mucho más cómodo. Y es muy fuerte esto, que a los tibios los vomitaré. ¡Oh, terrible! Si nos ponemos a pensar. Y también cuando Krishna lo tilda de cobarde a Arjuna, que sabemos que no era nada cobarde, porque ya había pasado muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuándo somos cobardes? ¿Cuándo actuamos con cobardía? ¿Cuándo nos retrotraemos para no actuar? Cuando olvidamos que somos Dios. Cuando estamos identificados con lo egoico, con el ego va a hacer que sintamos miedo,
que sintamos un montón de sensaciones negativas, pero cuando sabemos, sentimos y experienciamos que somos Dios, allí no hay nada que pueda detenernos. Hablamos de que somos instrumento y que Dios es el hacedor. Dios, ¿dónde está Dios? Dentro nuestro. Es el que actúa desde el interior. No un Dios externo como pensamos, bueno, puede ser, ¿no es cierto? Baba, Krishna, Rama, que viene. No, no, que nos toma como si fuéramos un martillo para martillar un instrumento. No, está dentro nuestro. Y eso es lo que no debemos olvidar. Y eso es lo que nos tiene que dar fuerzas, ¿no? Pensar, sentir, experienciar que somos esa realidad última, esa realidad con mayúscula. Y esto de Arjuna es lo que nos va, con lo que Krishna le va diciendo, es lo que nos va abriendo los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos, el ojo espiritual, digamos, la visión, para decirlo de otra manera, la visión espiritual, ¿no? Y para terminar, le dice, no manches la reputación que has logrado toda tu vida y abandona este agobiante error. Fíjense, abandonar ese error de creerse el hacedor. Así que somos Dios, somos la conciencia infinita, somos Brahma. Zaira. Qué lindo círculo el día de hoy. Y bueno, como dijimos el sábado que viene, terminamos este capítulo 2 que sigue esta charla, porque Arjuna también le va a decir a Krishna, ¿cómo me mandas a la lucha? Le dice, eh, tú dices que el cielo puede ganarse mediante la batalla. Yo no puedo entender cómo es que el cielo pueda obtenerse mediante la matanza de estos venerables gurús. Bueno, y sigue esta charla entre los dos muy interesante y gracias a que todo lo ponen en contexto en nuestras realidades. Qué lindo. Uno en interesante. Om Shanti, Shanti, Shanti.